César Roón no es un improvisado en la política, estuvo en la constituyente de Sangolquí, allá por los 90s, y también en la de Montecristi. Estaba cursando su segundo periodo legislativo, pues fue electo en el 2017 y reelecto en el 2021, siempre con el Partido Social Cristiano, aunque desde mayo del año pasado se generó un distanciamiento por aquello del pacto con UNES, que hasta el día de hoy defiende el líder de esa organización política, Jaime Nebot Saadi. Y hoy nos acompaña desde los estudios de la capital, ingeniero Roón. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana con usted. El último domingo, durante el debate de la Ley de Inversiones, usted anunció su renuncia a la Asamblea Nacional. ¿Por qué se va? Me voy porque el trabajo legislativo ha sido desgastante. Me voy porque la Asamblea Nacional le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Me voy porque la Asamblea Nacional no ha podido entender lo que está pasando en el país, que se necesitan reformas importantes para la gobernabilidad. Y me voy porque la Asamblea Nacional, si no entiende lo que ocurre en el Ecuador, es mejor que se cierre. Pero usted ya ha vivido eso y cosas peores en otros espacios legislativos y constituyentes en los que ha participado, y sin embargo se mantuvo allí, firme. ¿Qué es distinto en esta ocasión? Es distinto porque no avanzamos. Lenin, le voy a dar dos ejemplos muy sencillos de lo que ocurre en el país. Encerrados en las cuatro paredes de la Asamblea, nos hemos olvidado que en la calle, en el Ecuador, nos matan todos los días. Y entonces una ley que es urgentísima en el Ecuador, como es el uso progresivo de la fuerza, para generar un marco jurídico, institucional, claro, frontal, para que policía y Fuerzas Armadas puedan actuar con firmeza y con contundencia contra el crimen organizado. Resulta que han pasado 10 meses en la Asamblea Nacional y no se aprueba esta ley. Recién estaba para el primer debate hace 3 semanas cuando vinieron los escándalos en la Asamblea Nacional, y ahí ha quedado, como que esto fuera para después de 6 meses. Esto es para ayer, esto ya tenía que haberse sido aprobado hace mucho tiempo. Entonces no estamos sintonizados con la necesidad del país. ¿Y quiénes se oponen a ello? ¿Quiénes se oponen a ello? ¿Quiénes son los asambleístas? ¿Cuáles son las bancadas que no dan paso a este tipo de propuestas? No es que se oponen o no se oponen, es que no hay la ley, que es lo más grave. No hay la ley, no hay la discusión política sobre una ley que es fundamental. Lenin, estos son los problemas. Entonces el país se cae en pedazos y la Asamblea Nacional es como que afuera no pasa nada, y pasan muchas cosas. Lo otro, una reforma política. El modelo del Ecuador está agotado políticamente. La unicameralidad después de 40 años no funciona. Tenemos que buscar reformas políticas para buscar la gobernabilidad del Ecuador. El Ecuador necesita, en esta convulsión política que vive el día de hoy, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Se necesita doble cámara, la Cámara Baja y la Cámara Alta, para que haya un control cruzado político en el interior de la Asamblea Nacional. Se necesitan en elecciones en segunda vuelta. Entonces hoy se habla mucho de la muerte cruzada, sí, muerte cruzada, pero sin reformas no sirve de nada, porque en 6 meses vamos a ir a elegir lo mismo que tenemos hoy, que no funciona. Por lo tanto, sí a la muerte cruzada, pero con reformas institucionales a esto que estamos comentando el día de hoy, porque tenemos que generar un futuro y una esperanza para los ecuatorianos, que no es lo que tenemos justamente el día de hoy con todo lo que vemos que pasa en la Asamblea Nacional. En esas condiciones, una Asamblea Nacional que ha perdido el rumbo, que no puede establecer prioridades, que no está conectado con la realidad del país, es mejor que se cierre, Lenin. Pero, exacto, a eso quería ir, porque usted no solo dice que se va, sino que dice que la Asamblea tiene que ser cerrada. El gobierno habla de un trío de conspiradores que permanentemente quieren poner por encima del interés popular sus intereses personales y partidistas. ¿Coincide usted en ese punto con Guillermo Lasso? Hay una lucha por el poder interno en la Asamblea, que es público, que es notorio, que es evidente, que no es que algunos comentan, ¿no? ¿Y se puede llamar conspiración? Yo no hablaría de conspiración, porque la conspiración es otra cosa. Es una lucha política por el poder, donde obviamente pues los que están en el otro lado de la orilla no están a favor del gobierno nacional. Y eso puede ser incluso legítimo dentro de la vida política del país. Dependiendo legítimo, de para qué sí quieran el poder, ¿no? Así es, así es. Estos cambios son para mejorar en el Ecuador, es para mejorar la gobernabilidad,
es para apoyar manteniendo la independencia como se tiene que mantener, la independencia de poderes y el justo equilibrio y los pesos y los contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Sirve para mejorar el Ecuador? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hemos visto que lamentablemente esta lucha por el poder a lo único que ha llevado hasta el día de hoy que estamos conversando es a eso: inestabilidad, falta de gobernabilidad, falta de leyes, falta de reformas. Porque si no estamos pensando en el futuro del Ecuador, entonces no estamos pensando en las reformas que se tienen que hacer el día de hoy. Ingeniero. Se tienen que hacer reformas importantísimas, y como no responde la Asamblea, entonces tiene que haber un camino intermedio a la muerte cruzada, que es una consulta popular para que el más grande de todos, porque aquí se olvidan del más grande de todos, que es el pueblo ecuatoriano, para que el pueblo ecuatoriano decida su futuro. Hay que plantearle estas reformas al pueblo ecuatoriano para después de las reformas, ahí sí poder irnos a elecciones generales de la muerte cruzada. ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Ejecutivo en esta situación que se vive hoy en la Asamblea Nacional? El gobierno no ha logrado construir una mayoría móvil siquiera. La de mayo del 2021, aunque parezca que fue gestada por el Ejecutivo, en la práctica ha quedado demostrado que, creo, no fue más que comparsa de Pachacutic y de la izquierda democrática. ¿Esto es falta de habilidad, de experiencia o sencillamente negligencia? De falta de compromiso de las organizaciones políticas que acordaron en mayo pasado hacer una mayoría para apoyar al gobierno nacional. Esa mayoría es muy frágil. ¿Y por qué es muy frágil? Porque la Asamblea es muy fragmentada. Por eso planteo que tienen que ser las elecciones legislativas en segunda vuelta electoral, para que pueda generarse estas mayorías que necesita el Ecuador para poder gobernar el país. Una mayoría tan frágil que está pegada con saliva, que hoy vota a favor y mañana vota en contra, que una parte vota en contra de las amnistías y otra parte vota a favor de las amnistías. Esto parecería un juego que nunca termina, y eso es lo que está pasando. Entonces no genera estabilidad. El gobierno nacional, al llegar a la Asamblea con apenas 12 legisladores, era una minoría muy débil que buscó una mayoría para tratar de concretar un sistema de gobierno que permita la gobernabilidad y poder nombrar autoridades en la Asamblea Nacional. Esa mayoría se ha roto ya varias veces en el transcurso de este casi primer año de gobierno. Y mire usted lo que pasó al inicio de la Asamblea el 14 de mayo pasado. Creo se equivoca, a mi criterio, cuando le entrega todo el control de la Asamblea Nacional a dos organizaciones políticas, a Pachacutic y a la Izquierda Democrática, que tienen 4 de los 7 miembros del CAL. Haber entregado el control político a estas dos organizaciones no le ha generado estabilidad ni a la Asamblea, ni al país, ni al gobierno nacional. El otro camino era pactar con el correísmo. Bueno, no había mucho de dónde agarrarse. No hay mucho de dónde agarrarse, por lo que seguimos comentando, Lenín. Porque al tener elecciones en la primera vuelta, se fracciona tanto el electorado que vamos a seguir teniendo esta composición política a lo largo de nuestra historia. ¿Cuándo va a cambiar el Ecuador? ¿Cuándo le vamos a dar una oportunidad al Ecuador de cambiar y tener sistemas institucionalizados, democráticos, que permitan la gobernabilidad del país? Por eso insisto, la reforma es importante, regresar a la bicameralidad es fundamental. La historia del Ecuador, en 19 constituciones, tienen 13 constituciones bicamerales y apenas 6 constituciones unicamerales. El periodo más largo unicameral en la historia del país es del 78 al 98, 20 años. Y luego desde la Constitución de Montecristi. El resto de la historia del Ecuador, en 200 años de vida republicana, ha sido la bicameralidad. Las juventudes, estos últimos 40 años después del regreso a la democracia, nos hemos olvidado de cómo nació esta república. Y entonces tenemos que buscar un sistema de gobierno que le dé estabilidad, que le dé futuro, que le dé esperanza, donde haya este control político cruzado para evitar todo lo que está sucediendo el día de hoy. La muerte cruzada con consulta popular que implemente reformas profundas es entonces el camino a su criterio, pero esa es una operación compleja y bastante arriesgada para un gobierno que ni siquiera tiene el control de su bancada, como lo pudimos ver a propósito de la votación por las amnistías. Lenín, hay que jugarse por el Ecuador. Y si la Asamblea Nacional no aporta
si la Asamblea Nacional no está sintonizada con las necesidades del país, si la Asamblea Nacional no legisla, si la Asamblea Nacional no plantea estas reformas de fondo que se necesitan para que el Ecuador sea viable, porque hoy como está el Ecuador no es viable, sin duda. Hay que tomar decisiones firmes, valientes por el Ecuador. ¿Y cuál sería el disparador de ese escenario, ingeniero? ¿La no aprobación de la ley de inversiones? ¿La coyuntura del primer año de gobierno? Usted lo acaba de decir, Lenín. El disparador va a ser la próxima semana, si es que la Asamblea Nacional no aprueba una ley de inversiones. Una ley de inversiones interesante, una ley de inversiones buena, no solo para atraer inversión, para generar trabajo, que es lo que necesita el país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Y si la Asamblea Nacional no aprueba una ley tan importante para el futuro del Ecuador, entonces, Lenín, nada le calza a esta Asamblea, nada. Y si nada le calza a la Asamblea, mejor cerremos la Asamblea. Ingeniero Ron, ¿usted regresa a la actividad privada o nos alistamos para verlo seguir dando guerra, pero desde otra trinchera? Voy a trabajar por la institucionalidad del país desde la vertiente ciudadana, para impulsar estas reformas que hemos comentado, Lenín. Pero regreso a mi casa, regreso a Guayaquil, regreso a encontrarme y reencontrarme con mi familia, con mis amigos, con la vida. Así es que hoy regreso a lo que siempre he hecho, regreso a trabajar, porque no he vivido de la política, he vivido de mi trabajo. Pero no voy a dejar la política. Voy a seguir impulsando estas reformas desde la vertiente ciudadana, porque el Ecuador necesita cambiar, el Ecuador necesita institucionalizarse y el Ecuador tiene que entender que hay que terminarse con estos fragmentos del país donde yo tengo una parcela y como yo soy dueño de esta parcela, a mí nadie me toca esta parcela. ¿Y si el presidente le llegara a ofrecer a usted que sea el operador político que tanto necesita el gobierno, qué le diría? No, yo no soy operador político. Si le llegaran a ofrecer... Yo soy un ciudadano común y silvestre el día de hoy. Así es que voy a hacer mi trabajo desde la ciudadanía. Yo no soy operador político de nadie. César Ron, ex asambleísta, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.